ayúdalos a regresar a casa. Puki se extravió en la colonia Progreso Tizapán, en Álvaro Obregón. Esta perrita fue encontrada en la avenida Tezosomoc, en Azcapotzalco. Si la reconoces, comunícate con nosotros. Shanti también está perdida. Fue vista por última vez en la colonia Santa Fe, en la Álvaro Obregón. Recuerda que tu ayuda es muy importante. Y ya estamos de regreso en Ciudad de Animales. Gracias por continuar con nosotros. Lo invitamos para que nos siga escribiendo a través de nuestras redes sociales de Capital 21 utilizando el hashtag del día. Y muy contenta porque ya está con nosotros Mariano Trocino. Él es médico veterinario zootecnista y además tiene una especialidad, una maestría en nutrición. Bienvenido, Mariano. Qué gusto recibirte aquí en Ciudad de Animales. Gracias de nuevo. Vamos a platicar del tema de salud, específicamente la importancia de premiar a nuestras mascotas, pero no con cualquier premio. Ojo, platícanos de qué se trata este tema de salud, de premiar a nuestras mascotas. Gracias. En sí, bueno, la cuestión de los premios, cuándo aplicarlos, lo vamos a ver más con etología y conducta. Sin embargo, yo lo que les quiero platicar es sobre la cuestión ingredientes dentro de los premios. Dentro de los premios hay calidad. Hay los que son más idóneos que los que no nos gustan tanto. ¿Por qué no nos gustan tanto? Vamos a empezar, por ejemplo, con estos. Forma de corazón. Forma de corazón. Pequeñitos. Y si ves, traen 3 colores. Sabemos que los perros tienen una visión muy limitada de colores. En realidad ellos no pueden diferenciar los colores tanto en una croqueta como en un premio. Los colores los ponen las marcas para que sea atractivo al humano. Lamentablemente, al colocar colores, estamos colocando más aditivos o más ingredientes, más químicos, que no son necesariamente idóneos. Tenemos, por ejemplo, otros que estos son, no tienen color, pero son muy químicos, también tienen muchas grasas. Vamos a volver otra vez a lo que siempre les recomiendo a nuestros amigos, checar la etiqueta del producto que estás comprando y sobre todo los ingredientes. Y si no tenemos mucho conocimiento, a lo mejor, evidentemente, como tú dices, el color nos llama, lo compramos. ¿Cuáles son los requerimientos o qué es lo que tenemos que identificar para no caer en... Pues mira, un método muy sencillo es ver el listado de ingredientes y si tú ves que trae demasiados ingredientes, seguramente van a ser muchos químicos, conservadores, colorantes, no necesariamente... Y yo pensaría que van a ser muchas vitaminas, entre más larga la lista, mejor. Es correcto. Ya iremos en el programa hablando sobre ingredientes más específicamente, pero lo que a simple vista podemos ver son demasiados colores, demasiadas texturas, no necesariamente son lo más adecuado. Por ejemplo, prohibido también. Pues ese le va a gustar muchísimo a los perros porque tiene muchos químicos, pero no es necesariamente mejor alimento. En cambio tenemos otros. Acuérdense que también cada mascota es un mundo y cada una puede tener cierta predisposición a enfermarse con algunos ingredientes. Por eso las grandes marcas, sus croquetas, las de más nueva generación, ya no usan conservadores, ya no usan colorantes, son más o menos como estas, donde pues parece una croqueta, ¿no? Los ingredientes de los que están hechos son muy similares a las galletas que consumimos los humanos, es decir, avena, trigo, harina de maíz, y esos son los que pues, nos sirven para hacer este tipo de croquetas. Recuerden también que pueden encontrar incluso premios para perros con alergias, pueden encontrar premios más naturales, con ingredientes naturales. Bueno, hay que hacernos al hábito de revisar etiquetado y el producto. O bien, estas son unas galletas caseras. Que podemos hacerlas que ustedes nosotros pueden hacer en su sin casa. Problema, y ya tú tienes controlados los ingredientes. Es correcto. Y no le pones conservadores. El color y la decoración pues va también en sentido más al humano. ¿Qué ingredientes tiene esto? ¿Cómo la podemos preparar? Muy similar a las croquetas para humano. Harina de trigo. Muchos usamos incluso consomé de pollo en polvo, que les gusta al perro, porque al final de cuentas, algo bien importante que sí no se me debe pasar mencionarte con respecto a esto, es que cada que le vamos a dar un premio, estamos dando calorías extras de su dieta. Eso quiere decir que no podemos... Hay que controlarlo. Es correcto. Un premio como este
puede tener hasta 25 calorías por pieza. Si estamos hablando de un animal pequeño, puede llegar hasta ser el 10% de sus calorías diarias. Entonces, si vamos a dar premios, sí hay que controlar o reducir un poco las croquetas. Y en forma de cepillito ayuda para limpiarle sus dientes. Es correcto. Ya hay una nueva marca que ya traen estas nuevas formas, porque también algo que sí es necesario es que nos ayuda a la higiene dental. Bueno, hasta los hacen en forma de... el sarro, ¿no? El sarro de las croquetas, que son altas en carbohidratos, se quedan en los dientes, y ese tipo de premios o carnazas que también pueden usar nos van a ayudar a que esté quitándose esa caries dental. Y finalmente, y no por menos, quizás es la principal recomendación que les traemos, es que ustedes pueden hacer sus propios premios. En este caso, mira, te doy uno, es corazón de pollo desecado. Y lo hacemos en pedacitos de tal manera que es un excelente premio, es muy barato, lo puedes hacer en casa y te va a dar todos los beneficios del premio muy natural, para hacer el refuerzo positivo. Ningún conservador y no estamos cayendo en el engaño de los colorantes y todas esas cosas que no se pueden consumir. Sí, recuerden que el color no siempre es calidad. De hecho, la tendencia es que las croquetas, los premios sean sin colores, sin saborizantes, sin colorantes, lo más natural posible. Perfecto. Mariano, tus redes sociales para estar en contacto directo y más recomendaciones. Por supuesto, les voy a dar mi WhatsApp, mi celular, 55 12 92 52 87. Estamos también en Facebook como Mariano Sánchez Trocino, o bien en la clínica veterinaria Pets Imaginarium. Estamos en la Colonia del Valle, Pestalozzi 1232. Cualquier cuestión relacionada con dietas, nutrición, podemos darles el servicio. Cualquier duda, ya lo saben contigo, Mariano. Mándenme un WhatsApp y a la hora que quieran, no hay problema. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariano, por haber estado con nosotros aquí en Ciudad de Animales. Y nosotros vámonos rápidamente con nuestro reportaje principal para adentrarnos en el tema de hoy. Cada 4 de octubre en el mundo se celebra el Día Mundial de los Animales, que desde 1929 fue declarado por la Organización Mundial de Protección Animal. Pero, ¿cuál es la importancia de dedicar un día a la celebración de la fauna del mundo? Según la ONU, los días internacionales sirven para sensibilizar, concientizar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver para de alguna manera generar un cambio en la sociedad y gobierno sobre algún tema en específico. Así se llevan a cabo actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto a estas problemáticas. El Día Mundial de los Animales surge como un medio para sensibilizar a los organismos de protección animal y a la sociedad civil sobre la desaparición de los animales en todo el planeta, plantearnos nuevas estrategias para el bienestar animal y hacer un llamado a la conciencia para la preservación de sus ecosistemas. Así, cada año en todo el mundo, distintas asociaciones crean actividades, mesas de discusiones y análisis sobre los problemas de la fauna que nos competen a todos. Seguimos con más en su programa Ciudad de Animales. Recuerden escribirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y comentarnos cómo festejan este día, cómo lo conmemoran. Está lindo subir la imagen en Facebook, en redes sociales, pero también platíquenos qué hacen en este Día Mundial de los Animales, o también que nos compartan, querida Brenda, la foto de su animal de compañía. Mascota, perrito, gatito, ¿no? Y cómo conviven con la familia y con su mascota. Exactamente. Y ya está con nosotros para platicarnos sobre este tema, ¿verdad? Nuestro invitado historiador, ¿verdad? Carlos Flores, gracias por acompañarnos. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Que estamos otra vez aquí. Porque además este día, pues bueno, también tiene que ver con un personaje que si bien es de la religión, pero está muy, muy allegado a esta fecha, ¿cierto? Cuéntanos. Pues hablar de San Francisco de Asís, conocido popularmente como Francisco de Asís. Él, su nombre verdadero era Giovanni Bernardone. Él fue nacido en Asís, de ahí San Francisco de Asís, en Italia, aunque él se educó del lado de las tierras francesas. Su papá era mercader. Entonces él se puso a estudiar más bien lo pusieron a estudiar más bien la cultura francesa. Y a partir de un regreso a tierras italianas es como se da como una conversión en este aspecto de la religión y decide dejar esta vida de
terrenal, mundana, porque él también era muy dado a la fiesta y a reventarse, era, digamos, de los juniors de la época. Entonces, esto, pues bueno, así. Se daba que, bueno, su papá estaba un poco preocupado por esta situación. Él se enlista o lo enlistan al ejército y a partir de el conflicto en donde él pelea y una prisión que después le harán, decide cambiar su vida de rumbo. Y es cuando de verdad ya se enfoca a una vida religiosa, a una vida de ayuda a los pobres y de ayuda a los animales también. Pero ¿cómo es, por ejemplo, que en esta parte se enfoca a los animales o cuáles son las leyendas o las historias que surgen a su alrededor? Bueno, mira, se escribió varios libros, pero uno en particular acerca de algunos episodios de su vida que se llama Florecillas. Este libro narra algunos episodios milagrosos que tuvo él y algunos de sus frailes, de sus hermanos de la orden franciscana, que él es la que la funda. Entonces, bueno, en estos episodios es donde él narra el contacto con algunos animales, particularmente, y creo que es como el más reconocido, el que tiene con un lobo, que incluso en las imágenes que luego tenemos de él, generalmente lo representan con un lobo. Y esto se refiere a que en alguna ocasión en un pueblo llamado Gubbio deciden pues llamarle porque hay un lobo que acecha a esta población y que ha matado rebaños y que ha matado personas, ¿no? Entonces él considera que el lobo más bien está como protestando, ¿no?, por algo, y decide internarse en el bosque, buscarlo. La gente le decía que no, que cómo, que era seguro que se iba a morir. Entonces dice el episodio que logra hablar con el lobo y de alguna manera arreglar o generar un tipo de tregua entre el lobo y la población. Y así es como regresa con el lobo al pueblo, y en la plaza pública él muestra que el lobo es apacible, que es manso y que va a respetar este tipo de tregua que él les está pidiendo también a los pobladores. Y finalmente vendrán otros episodios con por ahí algún sermón que le hace a los pájaros. Siempre ligado con los animales. Tiene esta capacidad como de entenderlos, don divino. Bueno, probablemente. Yo pienso que, dejando un poco de este aspecto religioso milagroso, más bien los animales son como algún tipo de metáfora en donde a lo mejor si no me escuchan los seres humanos, los animales probablemente sí lo hagan, ¿no? Entonces, si los seres humanos que son pecadores y estas cosas herejes no me entienden, pues a lo mejor los animales sí. Entonces es más bien como una llamada de atención a partir del contacto con los animales, que los seres humanos puedan de alguna manera cambiar su modo de vida. ¡Wow! Qué interesante. La verdad no conocía como este aspecto, está muy interesante, y realmente, bueno, saber que por qué pues también está relacionado pues, con el día de los animales. En años posteriores, debido a estos episodios que te cuento, me parece que la ONU es la que dictamina que él sea como el santo protector de quienes protegen a los animales. Y justamente es su fecha. San Francisco. Exacto, que es la fecha de su fallecimiento, el 4 de octubre. Mira, ahí está la historia. No es porque se les ocurrió nada más. No, hoy que celebramos. Hay un sustento histórico. Hay un sustento, ahí, ¿no? pero bueno, como es la parte de las creencias, también con la parte obviamente de todo lo que tiene que ver con la defensa de los animales, se conjunta, tiene una imagen, un estandarte de alguien que puedes también tener muy presente, que en este caso es San Francisco de Asís, y nosotros no
tenemos que olvidar que ellos requieren siempre de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, de ver qué se puede hacer por mejorar su calidad de vida. No solamente de los perros, de los gatos, sino en general de todos los animales con los cuales compartimos este planeta. Carlos Flores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tus redes sociales para conocer más de San Francisco de Asís. Estamos en Facebook, en Paso de Clio, Clio con K, y en YouTube, igual, Paso de Clio. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ciudad de Animales. Te Ustedes. esperamos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como siempre, muy interesante todas tus pláticas. Gracias. Nos vamos a ir a una breve pausa. Regresamos con mucho más. No se vaya. Esto es Ciudad de Animales. Si sabes de algún animal que esté en peligro, llama a la Brigada de Denuncia Animal. Ellos responden al llamado y se asegurarán de que el animal se encuentra a salvo. Rescatistas y especialistas en primeros auxilios están ahí para ayudar. Llámalos y ayúdanos a mantener a salvo a nuestros seres vivos.